Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Muy contento de saludarte nuevamente aquí en la nave nodriza que vuelve a emprender un nuevo viaje y esta vez, Yarriot, para seguir la serie de entrevistas con personajes de la ufología, Yarriot, que hemos estado realizando en estas últimas semanas, así que será un capítulo muy interesante con un personaje que nos dejará mucho para investigar, para pensar también, y veremos entonces a continuación, Yarriot, de quién se trata. Exactamente, mi querido Nolosí, nuevamente Nave Nodriza se viste de etiqueta. Hoy día nos encontramos con el médico psiquiatra y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Además es presidente de la Fundación Mesa Verde y miembro del Centro de Estudios de Antropología del Conocimiento y la Conciencia, dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Coautor de libros como Ayahuasca, Medicina del Alma y Los Extraños. Ha investigado en profundidad el fenómeno ovni, la medicina tradicional indoamericana y los estados ampliados de conciencia y su relación con las plantas sagradas. Desde hace más de 40 años ha realizado distintas organizaciones de jornadas, congresos y simposios sobre el tema ufológico. Nos encontramos con el señor Néstor Berlanda. Perfecto, don Néstor. El 2018 lo conocimos a través del documental Testigo de Otro Mundo, en donde se narra la experiencia de Juan Pérez, gaucho argentino que en el año 1978, a la edad de 12 años, sostiene un encuentro con ovnis y sus tripulantes. ¿Dónde nace su interés por este caso y cómo llega usted a este caso de Juan Pérez? Bueno, ante todo, buenas noches. En primer lugar, yo era investigador del tema de los ovnis desde muy temprana edad, desde los 13 años, que empezaba, como quizás la mayoría, a juntar recortes y todo este tipo de cuestiones. Y en el año 1979 fuimos, que éramos jóvenes, teníamos yo creo que 17 años, a un congreso, era el segundo o tercer congreso que organizaba una federación que había en Argentina, que era la FAESE, que nucleaba la mayoría de los grupos de investigadores de ovnis del país. Y en ese congreso en Posadas Misiones, el grupo SIC de Venado Tuerto, Raúl Bertolini, Américo Lumeli, Roberto Capdevila, presentan el testimonio de 3 casos que se habían dado con un intermedio de 3 días o 2 días prácticamente entre uno y otro, en una misma localidad y prácticamente en una zona que podríamos hablar dentro de un perímetro de unos 6 kilómetros a la redonda. En ese perímetro aparecieron estos 3 casos, del 6 de septiembre, el 3 y el 9 de septiembre. El primer caso es del 3 de septiembre, creo, que fue el caso Torres, que se dio en el centro de Venado Tuerto. Después, si quieren, charlamos sobre eso. El caso de Juan, que fue el caso del 6 de septiembre, y el 9 de septiembre, el caso de Ialión. Prácticamente el caso de Ialión fue a unos 7, 8 o 10 kilómetros, un poquito más quizás, de donde tuvo el caso Juan. Ese caso nos impactó mucho porque justamente era un caso donde había 3 testimonios que se reforzaban uno con otro, y por otro lado el caso que más nos impactó es el caso de Juan, porque era un niño de 12 años, digamos que tenía mucha claridad en cuanto a los detalles y demás, y nos interesó particularmente ese caso en sí. En el año 1980 viajamos a Venado Tuerto, lo conocí personalmente por primera vez y charlamos. O sea, es una persona muy clara, muy observadora. O sea, en aquella época era todavía muy tímido, se encontraba con gente que venía y le preguntaba con una experiencia que él no llegaba a entender todavía muy bien de qué se trataba. Y en el año 88 se realiza en la ciudad de Rosario, donde yo soy oriundo, un congreso que organizamos nosotros, la primera vez que iba a haber en Argentina, dentro de un congreso. Ahora es frecuente, digamos, es otra dinámica de los congresos. En aquella época los congresos eran nada más para investigadores y podía haber un día de presencia de público, pero en realidad eran los congresos únicamente para investigadores.
y por primera vez iba a haber un panel de abducidos o de gente que había tenido encuentros cercanos del tercer tipo. En esa mesa que se hace y que aparece una fotografía y parte de esa presentación en la película Testigo de Otro Mundo, estaba Juan, que lo habíamos ido de nuevo a invitar a este evento en el año 87, y estaba también Julio Plabner, un caso que investigamos en el año 83, un caso de abducción concreta, es así, no como el caso de Juan, que podría encuadrarse dentro de los encuentros cercanos del tercer tipo. Realmente tuvieron casi entre 2 y 3 horas hablando y debatiendo con el grupo de investigadores allí, con una jornada también muy interesante. Y después de ese evento, yo le pierdo el rastro a Juan Pérez. Nosotros, con el correr de los años, fuimos integrando un grupo que nucleaba a la mayoría de gente que estábamos en salud mental, había historiadores, informáticos, antropólogos, y empezamos a tener una visión distinta con respecto al tema OVNI, una visión distinta a la que teníamos cuando éramos niños, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con respecto al origen del fenómeno OVNI. Nosotros empezamos a pensar que de pronto la idea de la hipótesis extraterrestre como única explicación al fenómeno OVNI pasaba a transformarse en un obstáculo epistemológico, es decir, eso frenaba cualquier otra idea y por lo tanto cualquier otra posible explicación al fenómeno OVNI. Y también empezamos a ver que el fenómeno OVNI quizás era algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos, y cuanto más cercano es al testigo, digamos que aparecen una serie de cosas que podríamos denominarla quizás hasta el plano de lo absurdo, que no implica eso que no sean reales para la persona que lo vivenció, pero sí que digamos, o bien somos un destino turístico extremadamente interesante para toda la galaxia, porque vienen naves, entre comillas, de todo tipo, forma, color, y seres de todas las características que se le ocurran a lo largo de todos los años, un fenómeno ovni que evolucionó con la cultura, o sea, eran los platos voladores, los famosos platos voladores remachados prácticamente y con tornillos de la década del 50, va a pasar a ser otro tipo de objetos más inmateriales, prácticamente en los 90 y demás, ¿no? Exacto. Entonces todo esto nos llevó a plantearnos que quizás había otra cosa, y fundamentalmente era clave para entender el fenómeno de los ovnis el testigo. El testigo no solo era, o mejor dicho, no era simplemente un mero observador casual, no era simplemente una persona que de pronto se topaba de casualidad con el fenómeno, sino que creíamos que en estos casos, donde hay un mayor acercamiento al fenómeno, el testigo tenía algo que ver. No veía ovnis o no tenía este tipo de experiencias o no era abducido quien quería, sino quien podía, de acuerdo a una determinada condición psicobiológica, que es lo que nosotros elaboramos en aquel entonces. En el año 2000 publicamos junto al psicólogo Juan Acevedo el libro Los Extraños, que resume una serie de casos de abducciones que investigamos durante 5 años del año 95, recorriendo el país. No era una época donde estaba muy de moda. Hoy prácticamente en cada esquina podríamos decir hay una persona de acuerdo a los nuevos parámetros que fue abducida. No era lo que pasaba en la década de los 90, recién empezaba el fenómeno, por lo tanto los casos había que buscarlos. Un grupo de esos casos fueron los que fueron publicados en ese libro, en Los Extraños, y ese libro planteábamos que el tema de las abducciones fundamentalmente es no parecido, es prácticamente igual a lo que son las iniciaciones chamánicas que han tenido los distintos pueblos y culturas originarios. Se dan la misma serie de pasos, las mismas condiciones y demás. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto nos llevó a que empezáramos a una investigación que llevó casi 20 años sobre los estados no ordinarios de conciencia, experiencias con chamanes, fundamentalmente de la selva amazónica, donde estuvimos trabajando durante muchos años y nos corrimos del tema de los ovnis. O sea, dejamos de interesarnos por el fenómeno ovni. El grupo que teníamos en su momento se desarmó, pero cada uno por distintos lugares siguió
investigando, pero desde el punto de vista de lo que eran los pueblos originarios, la medicina tradicional y demás. En el año 2010, los que habíamos quedado del grupo trabajando sobre estos aspectos de la medicina tradicional, concretamente estábamos trabajando con el antropólogo Diego Viegas, nos preguntábamos siempre qué pasaría o qué había pasado con este chico que tenía 12 años, con Juan Oscar Pérez, y cómo había afectado este encuentro en su vida, y si había o si se habían desarrollado nuevos encuentros. Fue así que un investigador privado, Sandro Galazo, amigo de Diego Viegas, consiguió una primera dirección. Juan ya no trabajaba en ese campo cercano aquí a la localidad de Rosario, unos 30 kilómetros, pero por casualidad, y pongo la palabra casualidad entre comillas porque realmente todo lo que fue la filmación de la película Testigo de Otro Mundo y todo lo que fue el encuentro con Juan, se fueron dando una serie de sincronicidades, digamos, muy particulares que llevaron a armar todo este rompecabezas. Porque justamente en una ruta donde lo único que hay es campo, donde es muy difícil encontrar una persona, nosotros habíamos preguntado en esa estancia si lo conocían a Juan, decían que ya hacía más no lo conocían, y en ese lugar prácticamente inhóspito, cruzando la ruta al otro lado, había una persona tomando mate debajo de un árbol, y por esas cosas que uno tira un disparo al azar, le preguntamos si lo conocía Juan Oscar Pérez. Para colmo se llamaba Juan Pérez, que es un nombre como el John Dee de los norteamericanos, ¿no? Exacto. Esta persona, curiosamente, sí lo conozco a Juan, hace 5 años no trabaja acá, pero tengo el celular del cuñado de Juan. Nos da el celular y allí empezamos todo ese día a llamarlos por teléfono y localizamos que estaba a unos 200 kilómetros de Rosario. Igual seguimos transitando con el auto hasta llegar de noche a la localidad donde estaba, que era una localidad que se llamaba Acevedo, en provincia de Buenos Aires. Allí tuvimos el primer encuentro o el reencuentro con Juan, ya un hombre a punto de cumplir los 50 años, estoy hablando del año 2010, y quedamos en encontrarnos nuevamente o volver un tiempo después para ya pasar un día completo, fue en el año 2011, y allí empezamos a tomar material y datos, y prácticamente lo que relataba Juan después de 36 años era lo mismo que había vivido, es una persona extremadamente observadora, pero tiene una capacidad de observación increíble, que como por ejemplo, digo un ejemplo a manera de anécdota, de ir a una carnicería a comprar asado y él fijarse lo que estaba cortando cada uno de los carniceros y decir qué tenía cada corte del animal y qué le ponían a uno y qué le ponían a otro, porque observaba cosas en la carne que estaban cortando, cosa que cualquiera de nosotros, obviamente que no estamos en el campo, pero tampoco tenemos ese poder de observación. De hecho, él, que vive en el campo, se ubica perfectamente en la ciudad a partir de lo que ve, puede orientarse. Y prácticamente ese poder de observación hizo que relatara lo mismo de los 12 años, con la salvedad que al tener ahora 40 y pico de años, tenía más herramientas para poder describir mejor lo que había visto, que en aquellos momentos no había forma de cómo poder decirlo y cómo poder describirlo. De hecho, hay algunas características del relato original del año 79 o del informe original que no son exactamente iguales a como pasaron en realidad. El ser que aparece, que siempre se lo pensó, y de hecho un investigador de Argentina a partir de esa primera descripción creyó que había una proyección de la película de Star Wars con el tema de Arturito y Threpo, es decir, el más alto y el más bajo. La realidad es que esa película no solo no se había estrenado todavía en la época que Juan tuvo el caso, sí se había estrenado Encuentros Cercanos, sino que además Juan no iba al cine, era un chico de campo que se levantaba a las 6 de la mañana a buscar una tropilla de caballos, la hacía entrar al corral a la tropilla de caballos y después se iba a caballo o caminando a la escuela, que demoraba 1 hora
una hora y pico más para llegar a la escuela, es decir, no tenía tiempo para ir al cine por la sencilla razón de que estaba o trabajando, estudiando, las dos cosas, y no iba al cine. Pero además, el ser chiquito, de grande, Juan lo describe de otra manera. Y eso es a partir de que, curiosamente, nadie se le ocurrió pedirle que Juan dibuje el ser, sino que todo el mundo dibujó el ser en función de la descripción que hacía Juan. Entonces, cuando yo le pregunté, pero ¿y cómo? Pero es bastante distinto, pero y dice, ¿yo cómo le explicaba? Yo le decía, me lo dibujaban y yo decía, sí, más o menos, digamos, pero no era exactamente el ser así. Concretamente, el ser pequeño, que es la mayor diferencia de lo que ustedes pueden ver en la película no se centra específicamente en los detalles del caso. Que la película prácticamente narra la historia de Juan y cómo un encuentro extraordinario puede cambiarle la vida a una persona y puede marcarlo por toda la vida, ¿no? Ese es el gran trabajo que hizo Alan Stivelman, de poder recrear un encuentro con lo sobrenatural, digamos, y ver qué pasa con la persona, porque la mayoría de los investigadores ovnis se olvidan que van, recogen los datos y no importa qué le dicen, qué le dejaron de decir o las preguntas con las que se quedó el testigo. Que de hecho Jacques Vallée justamente hace referencia en la misma película a la importancia de los testigos. Lo cierto es que el hombrecito este pequeño, el ser pequeño, es muy parecido al muñeco de Michelin, que fue bastante visto en Francia durante la oleada francesa. La forma que tiene, cuando él me lo dibujó, obviamente busqué inmediatamente la imagen de un muñeco Michelin y era muy similar así, me dice, es más o menos así, es decir que lejos de la imagen de Arturito, ¿no? Era básicamente sin la cara, obviamente sin los ojos y sin la boca, pero era más o menos eso. Es decir que esos detalles, a partir de los años, él pudo contarlos de otra manera, lo mismo entender, por ejemplo, que lo que él veía cuando el ser alto en un momento en el interior de eso, que no sabemos qué lo que era, tocaba así botones que no estaban sobresalidos, que a él le preguntaban lo que había en esa época si era como el teclado de una máquina de escribir, y él decía que no, era algo más al ras, que digamos hoy lo podemos entender por el mismo teclado que tengo de la computadora aquí adelante, o la cuestión digital, y lo que él veía, ahora lo entendió, recién hace cosa de menos de un año tiene un teléfono él digital, y pudo entender que muchas de las proyecciones que hacía el ser más grande cuando tocaba estos botones eran como mapas de características así como aparecen en forma digital, ¿no? Exacto. Por eso siguió relatando lo mismo, pero cambió el vocabulario porque tenía más elementos para comparar. Básicamente eso, por eso hice tanto hincapié en el poder de observación, porque él puede ahora comparar un elemento con otro, de una casilla de tractorero, que es lo que él pensaba que era en el año 1978, porque es lo que más o menos le había visto con una forma grande y similar, hoy día puede compararlo obviamente con otras cosas, ¿no? Entonces, después de este encuentro del 2011, donde recogimos un montón de testimonios, se da el encuentro del año 2013, cuando Alan Stivelman viene a Rosario a presentar la película, su primer película, que es Humano, y cuando termina, yo no fui a esa presentación, termina esa película, se presenta el doctor Diego Viegas, que es con quien hicimos, que es antropólogo y con el que hicimos, antropólogo y abogado con el que hicimos esta investigación y seguimos trabajando juntos hoy día, y le dice, bueno, somos de la Fundación Mesa Verde, bla, bla, donde está el doctor Berlanda. Ah, dice, mirá lo que estoy leyendo en este momento, y saca de la mochila, que lo tenía en la parte de atrás, que del viaje a Buenos Aires a Rosario son 4 horas, en colectivo, y se trajo un libro para leer, que fue el primero que manoteó de su biblioteca, Alan, y el libro que había manoteado de su biblioteca era justamente Los Extraños, el libro que habíamos escrito con Juan Acevedo allá por el año 2000, que obviamente no pensaba encontrarse con ninguno de nosotros en Rosario. De los autores. Al otro día comimos
en la casa del doctor Viegas, le mostramos el material de Juan, quedó muy impactado y nosotros aprovechamos para decirle, ya que sos cineasta, me encantaría hacer un cortometraje que vos podés resumir esto. Bueno, vamos a tomar imágenes mejor. Fuimos en el 2014 ya a filmar con otro tipo de cámaras, digamos, y Alan después marchó a recorrer Europa y México básicamente para presentar su película Humano. Que siempre le preguntábamos cuando comunicábamos si había avanzado en el tema del cortometraje y no había avanzado nada. Él después nos diría que había quedado, que es como que se quería poner a escribir algo y no podía, hasta que en un momento nos llama, dice que venía para Rosario y allí nos comenta que lo que era un largometraje, un cortometraje, se iba a transformar en su segundo proyecto fílmico, que por aquel entonces iba a llamar Humano el llamado guaraní, porque Juan es guaraní justamente, y que después posteriormente se terminó llamando Testigo de Otro Mundo. Y allí fue como comenzó, digamos, la otra parte de la historia, que es lo que vino con la película, lo que vino con esa primer regresión que le hicimos en Venado Tuerto, donde empiezan a aparecer otra serie de cosas, y lo que vino a posteriori de la película es mi libro Detrás de la Niebla, cuenta lo que no se ve en la película, digamos, lo que está detrás de la escena y de lo que está detrás del caso de Juan, que primero hicimos una autoedición aquí en Argentina y después fue editado en España por Editorial Guante Blanco, y allí aparecen otras cosas y hoy día aparecen más cosas todavía de la que están relatadas. O sea, la película cuenta una cosa, que es la historia de Juan, el libro se adentra en el caso dándole un marco con el tema del chamanismo y la conciencia y demás, y ahora, digamos, estamos trabajando concretamente en otro texto, pero además del otro texto, también el caso han aparecido una serie de cuestiones que realmente no deja de sorprendernos día a día. Concretamente, Juan tuvo, contando el caso original del año 78, 5 encuentros, de los cuales el primero fue el del año 78, después tuvo 2 encuentros concretamente con luces, una luz que se le acercaba al poco tiempo, después una luz que lo persiguió unos años más tarde, y los últimos 2 encuentros son los más sustanciosos, digamos. Un encuentro que estuvo en un campo de San Luis, porque Juan en todo su recorrido va escapando del fenómeno, de las luces, pensando que cuando la veía en un campo, algo que a él le llamaba la atención, se cambiaba de lugar porque no quería de nuevo en ese momento volverse a encontrar con el fenómeno. Tiene un caso muy, muy impactante en San Luis, y el otro caso que es muy fresquito, porque esto sucedió concretamente, nosotros sabíamos de que algo había pasado en Acevedo, donde nosotros lo localizamos, porque Juan tenía un recuerdo y había aparecido algo en una regresión que habíamos hecho por el 2018 aproximadamente, pero un terrible dolor de cabeza hizo que no pudiéramos seguir avanzando en eso. Entonces lo saqué de esa regresión, que justamente uno tiene que manejarse con total prudencia en este tipo de casos, ¿no? Y cuando el testigo demuestra algún síntoma de dolor físico o algo que uno no puede entender, para investigar hay tiempo, para poder arreglar a alguien que pase algún problema, no. Entonces es preferible esperar. Y el 16 de marzo de este año, en función de un foro que se hacía aquí en la ciudad de Rosario, hicimos una regresión y fuimos a ese momento de Acevedo, concretamente, y ahí el caso es muy interesante porque vuelve a tener encuentro con los seres, concretamente. ¿Con los mismos seres del inicio? ¿Por qué? ¿Los mismos seres del inicio que se describieron en el primer relato? Sí, Wow. sí. Concretamente con el ser más alto, concretamente 3 seres. Esto todavía no lo dijimos en ningún lado, digamos, dijimos un adelanto de lo que pasó. Pero yo conozco el lugar donde fue, de hecho tengo fotos, que las sacamos en su momento, en una entrada al campo y sobre la mano izquierda había un pequeño lugar de cultivo
y él un día volviendo en bicicleta, que era el recuerdo que tenía, ve una luz, pensando que su compañero que estaba dentro, digamos, de lo que era la estancia, había dejado alguna luz prendida. Cuando se acerca ve que no, que la luz era otra cosa, divisa una nave, entre comillas, un poco más pequeña de la que había visto en el año 78, y 3 seres de los altos, ya sin la manguera, de los cuales 2 están como discutiendo y el otro está más alejado. Es en ese momento donde en la regresión del 2018 le duele la cabeza y yo ahí lo saco, y acá volvemos a ese momento y cuando se produce esta discusión, concretamente 2 de esos seres se acercan, le colocan algo en el brazo y hace que lo acompañen al interior de esa cosa que estaba ahí. Pasaron más cosas y acá me quedo, porque estamos, de hecho vi la grabación de la regresión una sola vez, no la volví a ver de nuevo como para poder analizarla y poder sacar algunos datos más, pero muy interesante porque aparece también otra cosa que justamente hoy día estaba hablando con Carlos Yurchuk, investigador de Buenos Aires, porque hay algo que aparece dentro de la filmación que no nos damos cuenta en el momento y después aparece y no sabemos qué es concretamente un sonido que emite Juan, y lo que no nos damos cuenta en ese momento es que la sensación que da al ver la filmación es como que de pronto hablaría con una especie de sonido que lo hace con la garganta y con la boca cerrada, hablaría con estos seres y después traduciría, por decirlo de alguna manera. Eso está grabado, nos llamó mucho la atención. Hay una regresión a pedido de Juan, donde de pronto, eso tampoco lo comentamos en su momento, es material de lo que estamos preparando, porque ya de por sí la historia es demasiado fantástica para agregarle los otros condimentos que aparecieron en una de las regresiones, donde Juan me pide porque quería ver si en el lugar donde había visto al abuelo había más familiares muertos. Y la realidad es que ya ahí entramos en otro terreno. Exacto. Estaban estos seres con el resto de los familiares que habían fallecido de Juan. Concretamente hay un linaje de características, podríamos decir, chamánico, que viene por parte materna, por parte de la abuela de Juan, transmitido a la madre también tiene algunas cosas, de cuestiones de curación y todo esto. Exacto. Y que llegaría después a Juan. ¿Néstor? Y ahí ya se nos queman los papeles, porque ¿qué tienen que ver los extraterrestres con los muertos, no? Exacto, eso ya, exactamente, como que empieza, porque como que partes en A y termina en Z, Y, me refiero a lo siguiente. A medida que ha avanzado, se puede decir como este caso, ¿cierto? Ha habido un cambio en ti en cuanto a tu concepción, en cuanto al fenómeno. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, lo que es la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Bueno, con José, con el cual estuve en España presentando él la teoría de la distorsión y nosotros presentando nuestra visión sobre el tema, concretamente presentando Detrás de la Niebla, el libro sobre Juan. La teoría de la distorsión la presentamos oficialmente en un mismo evento en Sevilla el año pasado para esta fecha, que para serte totalmente honesto, hoy nos une una gran amistad con José Antonio Sí, Caravaca. te lo pregunto porque hay una cierta, cuando hablaste sobre esta configuración que ocurre con los fenómenos, que este carácter medio ridículo que aparece a ratos, ¿cierto? Y que a lo mejor puede ser también con la limitancia de la interpretación que tienen, digamos, los propios testigos. Cuéntame, hoy día, ¿cuál es tu visión respecto al fenómeno OVNI? ¿Cuál es tu visión de todo lo que has visto? Porque de hecho has estado, digamos, ahí con la papa caliente, como se dice acá en Chile, ¿cierto? Ha estado ahí donde ha ocurrido, digamos, el proceso. Entonces hoy día ya tienes una visión un poquito más amplia. ¿Ha cambiado tu visión? Lo que ocurre es que justamente lo que te comentaba recién de José Antonio, cuando nosotros retirados del tema de los ovnis, digamos, porque estábamos 20 años trabajando con los chamanes, medicina tradicional, estados no ordinarios de conciencia. De hecho, tengo un segundo libro escrito con el doctor Viegas, que es justamente sobre ayahuasca, que seguramente le habrán sentido nombrar.
esta medicina masónica, ¿no? Cuando nosotros vimos la teoría de la distorsión, prácticamente la teoría de la distorsión fue la excusa para que nos volviéramos a juntar de forma virtual el grupo SIFO y llegáramos a sacar un libro que se llama hoy día SIFO el legado, que son todos los trabajos nuestros de la década del 90, porque nosotros en la década del 90 planteábamos una idea muy similar a la de José Antonio Caravaca, que sigue la línea de John Keel, la línea de Jacques Vallée y demás. Entonces, justamente un poco fue en aquella época, no había redes. Nosotros publicábamos una revista que se llamaba Ufología Racional, pero era muy poca la llegada como hoy, o sea, quedamos, digamos, hubo publicaciones en la revista Contacto OVNI, en alguna otra revista mexicana, en alguna otra revista de nuestra forma de pensar y ver el fenómeno. Pero digamos que no había una difusión en las redes como hoy día, entonces como que habíamos quedado en el olvido, y ahí fue cuando empezamos a contactarnos y decir básicamente, che, nosotros ya estábamos trabajando en esto en los 90, y se dio esta cuestión también sincronística, que termináramos presentando, yo detrás de la niebla y él la teoría de la distorsión, o distorsión, el libro de él, en el mismo evento de Sevilla, y después tenemos una foto los dos, él con el libro que hicimos una edición de apuro para llevarla a España, él con el libro Sifo el legado, que resume nuestras ideas de los 90, y yo con el libro Distorsión de él. Es decir, no solo la idea mía del fenómeno OVNI fue la idea que teníamos en los 90. El fenómeno OVNI no es lo que se cree que es otra cosa que no sabemos qué es algo de naturaleza desconocida que interactúa con la mente de los testigos y la cultura humana, produciendo el evento OVNI en el marco de la ufología, o la aparición es mariana en el marco de lo religioso. José Antonio Caravaca habla de el agente externo. Para nosotros no hay un agente, nosotros le llamamos DAT en su momento a eso, aquello de lo que poco y nada sabemos. Ese DAT, ese aquello, intervenía con el ser humano y producía el fenómeno OVNI. Año 90. Esto es lo que nosotros expresamos, eso es un término ideado por el psicólogo que forma parte del grupo SIFO, formaba parte del grupo SIFO, Juan Acevedo, con quien escribimos Los Extraños, y hoy, en lo que estamos trabajando junto a Juan Acevedo puntualmente, es qué sería DAT, o qué sería ese agente externo, que tendría mucho que ver con la conciencia. Y estamos trabajando hoy en lo que va a ser Los Extraños 2.0, que vamos a avanzar concretamente en esta línea teórica. Y particularmente en lo personal estoy trabajando en el tema de que hemos encontrado lo que sería la llave, desde el punto de vista biológica, que nos permitiría ingresar en otro estado de conciencia, en otra porción de la realidad, o en lo que le queramos llamar, que sería una molécula que todos los seres humanos tenemos en nuestro cerebro, que es la DMT, la dimetiltriptamina. Esa molécula es la que abre puertas, y fuera del ambiente ufológico, aquellas personas que han hecho experiencias con consumo de DMT externa, ya sea en la forma del brebaje de ayahuasca o fumada como DMT cristal, hablan de concretamente el DMT verso, o sea, el universo de la DMT, porque lo más curioso de las experiencias con esta molécula es que se reproducen o se encuentran en esos estados con seres, con entidades, y tenemos casos documentados de personas que han hecho experiencias con ayahuasca concretamente, donde recrea una experiencia de abducción. Persona que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de OVNI, que nunca leyó nada del tema OVNI, pero vive su experiencia de ayahuasca con todos los condimentos de una experiencia de abducción. Entonces, a lo que nosotros habíamos estado trabajando desde el punto de vista teórico en su momento con Juan Acevedo, la similitud entre el chamanismo y las abducciones, hoy vamos un paso más allá y encontramos que hay sustancias que tenemos en nuestro cerebro, que esas sustancias activadas permitirían conectar de alguna manera con otra porción de la realidad, con un estado particular de conciencia. Bueno,
con algo que está más allá de lo físico, ¿no? Y concretamente en Detrás de la Niebla ya dejo esbozada la teoría y el mecanismo por el cual habría un linaje de chamanes, habría un linaje de personas abducidas o que tienen encuentros extraordinarios, y habría un linaje de aquellas personas que tienen experiencia cercana a la muerte. O sea, todos estos estados se corresponden a personas que pueden ir, porque son experiencias que a su vez se repiten de familia en familia, o sea, de generación en generación, y eso podría ser porque, digamos, desde el punto de vista de la genética, tendrían genes que codifican la formación o la mayor formación de dimetiltriptamina en el cerebro de esas personas. Y no estoy diciendo que vivan una experiencia irreal, estoy diciendo que esa molécula permitiría abrir puertas, por decirlo muy concretamente. ¿Hacia dónde? Bueno, es lo que no sabemos. O sea, sí sabemos que la realidad no es lo que creemos que es. La realidad está acá, es una construcción de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando movemos un poquito la ficha? Bueno, en eso estamos trabajando hoy día, y realmente todo esto del caso de Juan, con el cual nos estamos encontrando con estas cuestiones que hablan de un enfoque chamánico, de experiencia cercana a la muerte, de estos seres cuidando a los muertos y viviendo en el mundo de los muertos. Juan tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando lo operaron en el año 2013 de apendicitis. Obviamente nos dan una serie de pautas y elementos para decir el fenómeno OVNI, cuanto más cercanía tiene, menos tiene que ver con los extraterrestres. En la preparación, Néstor, de lo que es esta entrevista que nos está haciendo el favor de darnos el día de hoy, escuchaba yo alguna entrevista que también dabas ahí a algún canal de YouTube en donde hablabas de la relación entre la conciencia y la realidad. Jugaría un papel fundamental como para comprender el fenómeno de este fenómeno llamado abducciones, como se le conoce. Quería preguntarle si usted cree que entonces dentro de esta lógica la observación que muestra un evento físico en el momento es real o es creada por el testigo, o incluso este evento físico sería inteligente y podría crear una relación entre testigo y evento, como lo que hablaba, por ejemplo, José Antonio Caravaca, como mencionábamos hace rato, con el agente externo. Es que justamente ahí, y obviamente es un tema muy difícil de explicar, y también es un tema quizás difícil de entender. Lo que ocurre es que, a nuestro criterio, podríamos decir que nosotros vemos el agente externo, o DAT, como le dimos a llamar nosotros, en su momento, como algo que interacciona con la mente del testigo y como algo que interacciona también con la cultura, pero resulta que nos encontramos con que quizás todo sea conciencia, y en realidad la realidad es conciencia también. Y nosotros tenemos una mesa y una computadora, pero en realidad no existen como tal, porque hay decodificación por parte de nuestro cerebro. Y quizás cuando abrimos o cae el velo de esta porción de la realidad, nos encontramos con esa otra cosa que está mucho más, que es mucho más grande de la pequeña porción que nosotros llegamos a crear o percibir, y allí entonces esa otra parte de la realidad puede trastocar esta misma realidad y transformar en algo físico, algo que también forma parte de esa conciencia global. Es difícil de entender, y yo lo sé, es difícil de entender, y obviamente alguna persona que tiene toda la creencia que los platos voladores vienen de una galaxia, aterrizan y son un objeto material y dejan una huella, sí, dejan huella, pero también desaparecen y pasan a otro plano. Entonces yo creo que la clave está en buscar entre la conciencia y la realidad, y quizás este factor externo o este agente externo o DAT y demás tenga que ver con las profundidades de nuestra conciencia. Un ejemplo de esto, burdo obviamente, pero es lo que yo vengo diciendo hace un tiempito, como que si nosotros pudiéramos, obviamente no lo vamos a comprobar nunca, eso es así de claro, pero es un ejemplo. Si nosotros pudiéramos mandar un astronauta que fuera a los confines últimos del universo,
y meteríamos a una persona que haga una experiencia de estado no ordinario de conciencia que vaya a lo más profundo de su psiquis, yo tengo el pleno convencimiento que se iban a encontrar, porque en realidad son dos caras de una misma moneda, es la cinta de Moebius. Lo externo, lo interno, lo subjetivo, lo objetivo, lo físico y lo psíquico, forman parte de una misma cosa. Entonces el que va a los confines del cosmos y el que va a los confines de su mente, va a un momento que se van a encontrar, porque forma todo parte de lo mismo. Sobre esta base es donde pasarían toda una serie de fenómenos que no serían otra cosa más que aperturas de conciencia o intercambios de realidades, por decirlo de alguna manera. Muy complejo, digamos, que estamos trabajando en esta idea, pero todavía tenemos que plasmarla de una manera que sea más entendible, ¿no? Porque así suena muy loco, digamos. O sea, si ya de por sí le dicen a alguien que vio un extraterrestre que está loco, nosotros ya estamos el doble de loco porque ya no decimos que son extraterrestres, sino que están en lo más profundo de nuestra mente, pero tampoco somos escépticos diciendo que toda la gente está inventando algo. Entonces, bueno, ese problema lo tuvimos siempre porque los escépticos nos llamaban místicos y los místicos nos llamaban escépticos en la década de los 90. Y que tratábamos de transitar por el camino del medio, pero obviamente es muy difícil, ¿no? Interesante lo que comenta Néstor, porque incluso fíjese que ayer, con todo este tema de del cohete que fue lanzado por SpaceX y NASA, ayer estaba escuchando un dato interesante de Edgar Mitchell, con uno de sus viajes a la Luna, hablaba justamente que él tuvo una expansión de conciencia, tuvo una sensación allá arriba donde sentía que todo estaba vivo a su alrededor. Me recordó mucho lo que usted acaba de mencionar recién. Le quería hacer una pregunta sobre esto que se conoce hoy también como el tema de la paraufología, ya que el tema ufológico abarca muchas áreas, como sabemos, no se suscribe solamente a un solo tema. Sobre esto de la paraufología, por ejemplo, como lo que ocurre en Skinwalker Ranch, allá en Estados Unidos, donde suceden varios temas del orden, no solo ufológico, también de apariciones de fantasmas, de criaturas, etcétera. Me gustaría que nos comentara si para usted esto es un mismo fenómeno englobado en el misterio de lo ufológico, de habilitar la conciencia, o para usted serían eventos particulares que se deberían de estudiar por separado. La única forma, a mi criterio, de poder llegar a algo en el fenómeno ovni es un estudio multidisciplinar y un enfoque que justamente abarque todas las cuestiones de orden, por decirlo de alguna manera, paranormal, o sea, cada uno con su enfoque disciplinar, pero en definitiva todos unidos en un enfoque multidisciplinar, porque no son fenómenos separados. Por eso yo creo que si seguimos enfocándonos específicamente en el platito, si se vio, o en la lucecita y demás, creo que vamos a seguir como hace 70 años. O sea, del 47 ahora estamos exactamente igual. La única forma es poder englobar todo este tipo de fenómenos. El rancho Skinwalker quizá es el mejor ejemplo de cómo está todo junto. Está junto el chamanismo, porque hablan de esa maldición que hubo entre las dos tribus que vivían en la zona y quedaron los Skinwalker justamente allí. Habla de áreas particulares donde se manifiesta, habla de luces, de criaturas, de fenómeno ovni. O sea, hay un montón de información allí que es digno de estudiar, ¿no? Por ahí también me dijeron que Bigelow en realidad vendió el rancho Skinwalker porque encontró otro mejor. Compró otro, no, en serio, me llegó por ahí la información de que había encontrado otra zona, no sé en qué lugar, con características muy similares a lo del rancho Skinwalker, y ahí estaba también trabajando con todas estas cosas. Es algo justamente que abarca muchas cosas, y yo siempre digo que el mapa para muchas de estas cosas lo tienen los chamanes de las distintas culturas. Para ellos era todo, no era algo sobrenatural, era natural. Los sueños tienen el mismo peso de realidad que la realidad. De hecho, vivían en función de lo que soñaban muchos, por ejemplo los Shuar, o por ejemplo los Záparas, ecuatorianos los dos.
donde el sueño es otra parte de la realidad, no es simplemente una cuestión de lo que el resto es diurno o el inconsciente, es otra cosa. Y ellos, en esos estados particulares de conciencia, traen información y hay cosas que son muy similares y hay materializaciones. Yo siempre cuento una anécdota, si me permiten, que nos pasó cuando vino por primera vez, nosotros trajimos en el año 2000 a un chamán amazónico, don Antonio Muñoz Díaz, que trabajó con nosotros muchos años, nosotros estudiamos mucho con él, su cultura y demás, y don Antonio en el año 2000 salía por primera vez de Pucallpa. Pucallpa en Perú es la última ciudad antes de entrar en el Amazonas, en la Amazonía. Antonio vivía en una comunidad y iba a Pucallpa, pero nunca había salido de Pucallpa. Nosotros en el año 2000 hicimos unas gestiones con una agrupación que se llamaba Metra Ucayali, donde juntamente con un dirigente de esa agrupación que se llamaba Juan Maldonado, pudimos hacer que vinieran a la Argentina. Antonio hablaba muy poco castellano en aquella época, y viajaba con este hombre Juan Maldonado, que sí hablaba y se desempeñaba y había estado en Lima y demás. El vuelo hacía justamente Pucallpa-Lima, Lima-Santiago, Santiago-Buenos Aires. Cuando llegan al aeropuerto de Lima, que tienen que esperar unas horas para tomar el otro vuelo, se desencuentran. El aeropuerto de Lima es un aeropuerto muy grande. Se desencuentran y Juan Maldonado se va a encontrarse con una persona que se tenía que encontrar y Antonio de pronto queda ahí solo sin saber para dónde ir, porque nunca había estado en Lima y nunca había estado en un aeropuerto tan grande. Y de pronto aparece, como él le dice, un persona vestido de militar o como de guardia y le dice, Antonio, ¿viajas para Argentina? Sí, le dice. Bueno, ¿dónde vas? Con LAN Chile tengo que viajar. Le toma las maletas y se la lleva y se la deja en el lugar de LAN Chile. Como la mentalidad indígena es extremadamente pragmática, en ese momento no le preguntó, ni le interesaba saber quién era o quién no era, simplemente le estaba resolviendo un problema. De hecho, cuando le llegó ahí a LAN Chile, lo encontró a Juan Maldonado. No le preguntó otra cosa. El indígena funciona de esa manera. Resuelvo el problema, después averiguo. Pero le quedó, obviamente, Antonio era una persona muy inquisidora dentro de su propia cultura. Y la realidad es que dentro de sus experiencias con el ayahuasca, Antonio en sus experiencias en la selva, ya hacía muchos años, al igual como sucede en los casos de abducciones, ellos, los Shipibo, tienen un pueblo mítico que se llaman los Chaikuni. Los Chaikuni es el pueblo mítico con el cual ellos se encuentran y le dan y le bajan la información. Resulta que en una de sus experiencias él está en estado de trance y aparece una mujer Chaikuni invitándolo a tener relaciones sexuales dentro de la experiencia. Tiene relaciones sexuales, conciben, ahí terminó esa experiencia. Unas sesiones, unas experiencias después, no sé cuánto tiempo pasó, en otra experiencia que él estaba trabajando, como chamán obviamente, aparece esta mujer con un chico ya crecido, al igual que en los casos de abducciones, donde los casos de los hijos híbridos tendrían un crecimiento más rápido que los humanos, aparece con este hijo y le muestra y le dice, es tu hijo, no me acuerdo el nombre en este momento. La cuestión es que ese hijo espiritual de don Antonio Muñoz se transforma en su ayudante. La cuestión es que cuando después vuelve a Perú y Antonio hace sus experiencias y le pregunta a ese hijo quién era el que había ayudado en el aeropuerto, este hijo del mundo espiritual le dice que era él. Antonio no mentía, o sea, vino acá y él contó su realidad, o sea, uno se da cuenta si miente o no. Yo, aparte, hace 25 años de mi profesión, soy psiquiatra, uno puede determinar eso. Aparte, no hablaba casi castellano, no van a pergreñar como somos nosotros los occidentales, vamos a mentirlo y engañarlo a estos argentinos. Exacto. O sea, ese suceso que nos contó es alguien que apareció en la realidad, le agarró las valijas a Antonio, que obviamente nadie puede conocerlo, nunca había salido de la selva, y le depositó las valijas.
No habría ninguna diferencia entre el caso contado por don Antonio Muñoz y una manifestación OVNI, donde deja una huella física, por ejemplo. Muy, muy interesante la narrativa del caso Néstor. La verdad es que el tiempo pasado volando ha sido muy, muy interesante para nosotros como Nave Nodriza tener tu perspectiva, ¿no? Directamente de lo que fue el caso de Juan Pérez. Nosotros queríamos tratar de abarcar lo más que pudiéramos en cuanto a la información que nos pudieras entregar, no solo quedarnos con el caso de Juan Pérez, que para los dos, yo creo que para mucha gente nos impactó muchísimo, porque fue de alguna manera un descubrimiento también, sobre todo el foco, ¿no? Yo creo que de la manera en que se está abordando. No sé si tienes pensado sobre lo primero que comentabas en cuanto a las nuevas regresiones que estás teniendo con Juan Pérez, sacar otro texto, alguna investigación que siga abordando el caso, o lo vas a dejar solo en lo que fue este libro Detrás de la Niebla. No, va a haber un segundo texto que estoy definiéndolo cómo armarlo, que va a profundizar más en todo lo último del tema de los estados no ordinarios de conciencia, la DMT, el estado teta. Mucha gente me preguntó cuál es la diferencia entre regresiones y hipnosis. Está todo ahí, ya eso ya lo tengo escrito, de cuál es la diferencia concretamente, inclusive a nivel de ondas cerebrales, entre lo que uno hace y lo que es una hipnosis, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y obviamente sí voy a volcar el material nuevo del caso de Juan, pero digamos, no va a ser específicamente sobre Juan, sino que va a ser más todo este contenido más teórico, que lo de Juan va a ser complementario para explicar o de alguna manera ilustrar esto que estamos hablando, con el tema de los extraterrestres y el mundo de la muerte y todas estas cuestiones. Y después estamos trabajando, todavía no tenemos ni fecha ni mucho menos, lo que sería la segunda parte de Los Extraños, con Juan Acevedo, donde ahí sí la idea es justamente profundizar ya todos estos conceptos y darle otra vuelta más y ir un poco más profundo dentro de lo que describimos. El libro de Los Extraños para nosotros nos dio una sorpresa increíble, porque ese libro tiene 20 años, salió en Argentina en el año 2000, una tirada de 2.500 ejemplares con editorial MC, y lo reeditaron en el 2018 Pablo Vergel con Reediciones Anómalas, lo reeditó en España, y el libro fue un suceso verdaderamente, por las ideas que estaban plasmadas en ese momento, años 90, que recién ahora es como que de pronto pueden tener una mayor aceptación lo que planteábamos en aquel entonces. Entonces el desafío que nos tomamos junto a Juan Acevedo es, en esta segunda parte de Los Extraños 2.0, ir lo más profundo que podamos en cuanto a lo que podría llegar a ser el tema de los ovnis, con algunas ideas nuevas que estamos trabajando. Perfecto, Néstor. Tengo entendido que podemos encontrar entonces Detrás de la Niebla en Amazon, ¿es verdad? Y los otros textos, ¿dónde los podríamos conseguir? Te comento, para las personas que quieran, en Facebook está la página mía personal de Néstor Berlanda, está la página de Detrás de la Niebla, donde voy tratando de contar de alguna manera cronológica todos los sucesos en paralelo, la historia de Juan o lo que yo estaba haciendo, y está la página de CIFO El Legado, CIFO, que es lo que nosotros trabajamos en la década de los 90. El libro del CIFO se puede pedir escribiendo ahí a la página del CIFO El Legado. Detrás de la Niebla está en Amazon, y en la edición en papel la tiene Guante Blanco, escribiendo la editorial Guante Blanco. Y Los Extraños, que está agotado en Argentina, es por Reediciones Anómalas de España, pidiéndolo a Reediciones Anómalas. Es la edición nueva del año 2018, que tiene unas 30 páginas más de la edición original del año 2000. Perfecto, Néstor. Pues te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, tus ideas, tu aportación en esta entrevista. Nosotros estamos realizando hace poco este bloque de entrevistas
con personalidades. De hecho, ya entrevistamos a José Antonio Caravaca. Y bueno, estamos muy contentos de haber estado contigo hoy y bueno, pues esperamos tenerte más adelante, ojalá en otra oportunidad para que sigamos conversando sobre este misterio que nos apasiona tanto, Ernesto. Estoy, gracias a ustedes, y estoy a disposición de cuando ustedes lo requieran. Ningún tipo de problema. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes por haber pensado en mí. Muchas gracias por haber participado y para todos nuestros oyentes, nos vemos en una próxima entrevista.